dejar las explicaciones. Bien, sistema digestivo, como dijimos recién, es la relación con nutrición, importancia sobre nutrición, relación con enfermedades y su posible tratamiento o curas de tales enfermedades. En este episodio no vamos a ver las enfermedades, pero sí las relacionamos más adelante, porque es importante conocer qué enfermedades tenemos, ¿no? Sistema digestivo, conceptos de nutrición en plantas, células, animales, conceptos y nociones sobre nutrición celular, funciones, mecanismos de transporte de nutrientes en células. ¿Sí? Recuerden que ese mecanismo de transporte ya lo habíamos visto en clases anteriores sobre el transporte de proteínas, la síntesis de proteína, todo lo que es mecanismo de transporte activo, pasivo, recuerdan, ósmosis, todo eso lo vimos ya cómo se transportaba. Bien, ¿qué es un nutriente? Ustedes dirán, un nutriente viene del alimento, sí, es un producto químico que procede de la célula, que necesita para realizar funciones vitales, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? Del proceso metabólico de biosíntesis llamado anabolismo, y recuerdan que esto lo vimos anterior, anabolismo y catabolismo, ¿sí? Es degradado para la obtención de otras moléculas, energía y nutrientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de lo que yo estoy comiendo, de un fideo con aceite o con manteca, ¿sí? Esa porción, eso está formado por harinas blancas, eso se llama carbohidratos. Entonces, a medida que voy masticando eso, hay muchas moléculas y se sugieren los procesos metabólicos para dividir esas moléculas, como por ejemplo el anabolismo, que se degrada esas macromoléculas en función para tener otras moléculas más pequeñas, más sencillas, simples, y obtener energía de esos nutrientes, ¿sí? Llamamos alimentos a todas las sustancias de los seres vivos que necesitan para llegar a sus funciones vitales, ¿sí? Contiene nutrientes, sustancias de función directa, indirecta, actividades celulares o ninguna de otras sustancias puede desempeñar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Puede desempeñar, perdón. Los alimentos que nosotros obtenemos del medio, como por ejemplo frutas, verduras, que obtenemos de la tierra, de la cosecha, como por ejemplo carnes, que obtenemos a partir de otros animales, ¿sí? Todos estos poseen nutrientes, y esos nutrientes, a partir de que nosotros masticamos y digerimos esos nutrientes, ese alimento, va a fraccionarse en moléculas para formar diferentes tipos de nutrientes, ¿sí? En el caso de la carne, proteínas esenciales. Acá se clasifican los nutrientes no esenciales y los esenciales. Aquellos no esenciales, por lo general se suelen llamar plásticos, o sea, no son vitales para el organismo. O sea, bajo determinadas condiciones se sintetizan a través de moléculas precursoras. Generalmente, ahí se conectó Tomás, generalmente en condición que obtengan sustancias precursoras de su medio ambiente. Estas son producidas por el metabolismo del organismo. ¿Qué son los no esenciales? Bueno, me como un patty que tiene 10.000% de grasa. Uy, me cayó muy pesado, le dicen después a la madre. Y claro, bueno, ¿qué nutriente tiene el patty? Tiene carne, tiene cierta cantidad de proteína, pero la grasa excede. Yo estoy hablando del patty que compran, ¿eh? El patty que en cajita, ¿sí? Marca Papi, marca la que sea, ¿sí? Y los nutrientes esenciales, le doy un ejemplo, y nutrientes esenciales son aquellos que se sintetizan de la misma forma, ¿sí? Para los humanos son los ácidos grasos esenciales, o sea, ácidos grasos que no son saturados, como por ejemplo el aceite, a ciertos tipos de manteca vegetal, ¿sí? Estos para los humanos son esenciales porque se convierten en aminoácidos. Algunas vitaminas y ciertos minerales, el oxígeno y el agua también son esenciales para la supervivencia. Yo no sé si le había dado el óvalo alimenticio, después me voy a fijar porque no me acuerdo, pero el óvalo alimenticio está el agua, ¿sí? Que son las pirámides alimenticias. ¿Cómo se dividen estos nutrientes en macro, micro, según su función, energéticos, plásticos, que es lo que nombré recién, y reguladores? Los macronutrientes, esto lo voy a sintetizar para no estar hablando de todo esto, ¿no? O sea,
son aquellos hidratos de carbono, por ejemplo las harinas, proteínas y grasas que se encuentran en carnes, ¿sí? Sobre todo en carnes, y grasas también se encuentran en lo que vendría a ser la manteca, propiamente dicho, la margarina, tiene mucha cantidad de grasa, la leche tiene un porcentaje de grasa, la entera, vieron que se dividen los sachets rojo y el verde. Bueno, el rojo es porque es entero y tiene más cantidad de grasa, y el verde tiene un poquito menos. Que yo lo hago en la escuela, lo hago al experimento de las dos leches, tiro arriba de un paño de esos de papel y se tiñen, si tienen mayor cantidad de grasa, con la gotita se tiñe más rápido y se hace más rápido el agujerito en el papel, porque la grasa, digamos, se absorbe más rápido. Entonces, eso es lo que funciona. Y la otra no, es como que tarda un poco más. Sí, la descremada sigue teniendo menos cantidad de grasa, pero la tiene. No le pueden sacar toda la grasa, es inevitable. Si no, pierde el gusto. Micronutrientes, minerales y vitaminas. Son pequeñas cantidades, por eso se llama micro, ¿sí? De miligramos. Estos nutrientes participan en el metabolismo como reguladores del proceso energético, pero no como sustrato. Por ejemplo, minerales, puede ser el agua, puede ser ciertos vegetales que den ciertos minerales. Con el caso de las vitaminas, los cítricos, que son hiposolubles, que yo me tomo un jugo de naranja y me da cierta cantidad de vitamina, pero se elimina por orina. ¿Sí? Por eso se llama micronutriente. Queda un porcentaje muy pequeño, milímetros, muy, muy chiquito, por eso tengo que tomar grandes cantidades de esos alimentos. ¿Sí? Según su función, puede realizar varias funciones. Acá están energéticos, plásticos, estructurales o en este caso reguladores. Energéticos son aquellos proteínas, ¿sí? Por ejemplo, las grasas, los lípidos, aminoácidos, hidrato de carbono. Les digo, ejemplo, grasas están en las carnes principalmente, ¿sí? Si van a comer una carne roja, vieron que magra quiere decir que está sin grasa, y grasosa quiere decir que está con grasa, un asado, un pedazo de falda, puede ser cualquier corte con grasa, ¿sí? O el pollo también tiene grasa, muy poca, pero tiene. Y los hidratos de carbono son las harinas y los glúcidos son las azúcar, ¿sí? Todas aquellas galletitas que coman dan energía, los chocolates, las golosinas, dan cierta cantidad de energía, los músculos, y eso ayuda al almacén en el hígado del glucógeno. Plásticos son los que permiten su crecimiento, por ejemplo, proteínas, glúcidos, ciertos lípidos, y ahí puse entre paréntesis colesterol, y algunos elementos minerales como el calcio y el fósforo. Son muy pocas sustancias plásticas o estructurales, dan forma, ayudan al sostén a ciertos huesos, a cierta cantidad muscular, de masa muscular, nada más. Por eso se llaman plásticos o estructurales. Y reguladores son aquellos que controlan sustancias químicas, metabólicos, nutrientes, reguladores de vitamina y algunos minerales como el sodio, potasio, o sea, regulan cierta cantidad de, que vendría a ser de sustancias en la sangre, ¿sí? Como es el caso del calcio en los huesos que se elimina, va a diferentes órganos y demás. Las sustancias que proveen energía, grasas, proteínas, minerales, hidrato de carbono, fibras y vitaminas. Esto lo puse a modo de ejemplo para que ustedes vean qué está formada cada alimento, ¿sí? Cada alimento está formado por diferentes cosas. Fíjense en que minerales dicen ayuda a construir tejidos, regulan equilibrio hídrico. Claro, acá muestra algunos langostinos y acá hay algunas verduras de hoja. Y acá lo que es esto es harina de maíz seguramente, ¿sí? Lo que le llaman la polenta. Y acá hay algunas vitaminas, ¿sí? Algunas, pero faltan algunos cítricos. Acá hay solo un limón, pero faltan más cosas, ¿sí? Son muchos alimentos que constituyen esto. Acá, por ejemplo, hidrato de carbono son las harinas. Harinas y legumbres también. Pero bueno, eso es lo importante saber. Fases de la digestión, son 4 fases. Esto lo habíamos visto en lo que es célula. Ingestión, digestión, absorción y digestión. ¿Sí? Digestión, que ingiere. Ingiere alimentos o líquidos. Digestión, en la digestión puede ser de dos tipos. Mecánica en la boca, ¿sí? A medida que van trozándose los alimentos, y en el estómago. Hay una digestión química también en el intestino, pero mayormente lo pasamos a absorción, porque en la absorción es en el intestino delgado, ¿sí?
las moléculas simples del sistema digestivo hasta el interior de la célula intestinal, a través de la flora intestinal que tiene muchas bacterias que ayudan a esa absorción también. Hay vellosidades que absorben también. ¿Sí? Y gestión es el proceso fisiológico en el cual se expulsan materiales no digeridos en forma de heces. Claro, es lo que no sirve, digamos, la cantidad de que no le sirve al cuerpo va a ser expulsada. ¿Sí? Esto por ano. ¿Sí? En la digestión mecánica, es lo que le hablé recién, ¿sí? La cavidad oral se encuentra en los dientes. Yo los puse acá, los nombré. Incisivos son las paletitas que tenemos adelante. Caninos son los que están al lado de las paletas, que son en forma de, como Drácula, ¿sí? Como dice. Algunos los tienen más para afuera, otros no. Algunos ni siquiera se saben si son caninos. Molares son las muelas de adelante y premolares las de atrás. Premolares, perdón, las muelas de adelante y molares las muelas propiamente dicho. ¿Sí? Ellos cortan, trituran, desmenuzan, trituran el alimento, o sea, hacen todo eso. Y la lengua y la saliva ayudan a la formación del bolo alimenticio. Acá puse que en la saliva, y acá está en el dibujo, hay glándulas salivales que contribuyen a la cantidad de saliva, ¿sí? O sea, expulsa más saliva, expulsa menos, depende de la formación del bolo alimenticio, la cual va a ser triturada, desmenuzada y todo, y se va a formar un bolo para dar paso a la deglución. ¿Sí? Acá les nombré que contiene enzimas digestivas, además la saliva, ¿sí? Esas enzimas son la amilasa salival, en este caso, que ayuda a los polisacáridos. Los polisacáridos son aquellos bloques de azúcar propiamente dicho, ¿sí? También se encuentra el almidón, ¿sí? En la ptialina, después las voy a nombrar en otro power, a las enzimas, ¿sí? Y los disacáridos tales como la maltosa. Estos se dividen en moléculas acá adentro. Y lo que hace esas enzimas es catalizarlos rápidamente. Son reacciones esporádicas más rápidas, ¿sí? ¿Para qué? Para dividir esas moléculas y que vaya cada una a diferente lugar del cuerpo, ¿sí? Donde lo necesite. Bien, pasamos a tragar. Esta es la fase de deglución, ¿sí? El bolo alimenticio va a ser masticado. Acá está el bolo alimenticio y va a ir a pasar al esófago. Pero cuando sucede esto, ¿sí? Cuando uno traga, deja de respirar. Acá, en este paso, no se ve acá, pero acá acá dice esófago, ¿sí? Que es este, y acá hay una tapita que se llama epiglotis, que lo que bloquea es el paso de respiratorio del digestivo. ¿Vieron cuando ustedes tragan algo muy rápido y respiran a la vez y se ahogan? Y dicen, uy, me pasó para el otro tubito. Bueno, quiere decir que este lugar de la epiglotis no cerró bien. Entonces pasó algo de comida o de bebida por ahí. O que le sale a veces cierta sustancia de la nariz, como que lo que tomaron le sale un poco por la nariz, como un líquido. Bueno, eso suele pasar porque no cerró bien la tapita y hicieron todo muy rápido, pero igual no se van a morir, no pasa nada. Bien, y cuando sucede, la persona cuando traga, la persona, esto se cierra y no pasa para el canal de la faringe, ¿sí? Perdón, sí, de la faringe que comunica con las vías respiratorias aéreas superiores, ¿sí? Que comunica con los bronquios, la tráquea y demás, ¿sí? Por eso es importante la deglución. Acá lo que muestra es la deglución. ¿Ven cómo se cierra? Va tragando el bolo alimenticio y va pasando y va cerrándose la glotis. Es como que este músculo se baja para dar paso al esófago, el bolo alimenticio. ¿Sí? Acá lo que dice es un poco la función que lo que venía hablando anteriormente, no lo voy a volver a nombrar, pero implica diversos músculos que actúen en esta deglución y además son actos instintivos, o sea, esto no lo controlamos, la deglución es involuntaria. El cerebro dice que ya está masticado y formado el bolo alimenticio en esta área y pasa a deglutirse, ¿se entiende? Es algo que no lo podemos controlar, esto de la deglución. Si bien tenemos una porción muy grande de alimento masticando y no podemos tragarla, bueno, cometimos un error de comer de más o poner más cosas de alimento en la boca, pero en realidad lo que va a hacer es va a tratar de tragarlo y después van a tomar mucho líquido para que baje. Eso es lo que sucede. La digestión química en el estómago. Bueno, continúa por el esófago, que es un tubo largo que facilita la propulsión de alimentos, ¿sí?
el epitelio está recubierto por una capa fina de mucus, y hay glándulas que están cardiales y esofágicas que cumplen funciones. Esto también sigue siendo una fase involuntaria, la deglución, ¿sí? Y el pasaje por el esófago, ¿se entiende? Si hay una obstrucción nasofaringea, claro, si existe una obstrucción nasofaringea y cierre de la glotis, o sea, el bolo no va a pasar, va a quedar ahí trabado, donde les mostré anteriormente, ¿sí? Si no se cierra acá, queda trabado y no da paso. ¿Se entiende? Bien, entonces, eso es importante. Cuando le hacen una traqueotomía a una persona que tiene coronavirus, COVID-19, y lo que van a hacer, van a intubar a esa persona, y esto va a ser por boca, y el tubo va a ir a esta altura más o menos, ¿se entiende? Por eso dicen que tiene comunicación con el sistema respiratorio, claro, es así. Es un poco molesto para la persona, pero bueno, es algo necesario porque si no, no puede vivir. Digestión química en el estómago. Ya llegando al estómago, entre el esófago y el intestino se encuentra el estómago. ¿Sí? Se mezclan, almacenan alimentos y demás, movimientos peristálticos, y se hace como una especie de licuado. Ahí se licúa más la cantidad de alimentos. En el estómago es un saco distendible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un tamaño que depende según el llenado y el vacío. O sea, si una persona ingiere mucho alimento durante el día, el estómago puede ser que se distienda, ¿se entiende? Y hay 4 regiones principales, se llaman cardias, esófago, fundus, cuerpo y píloro, ¿sí? Y se comunica con el intestino. Acá está el estómago, ¿sí? El esófago comunica con cardias, que es la entrada del estómago, fundus del estómago en esta parte, y acá también fundus se llama, ¿eh? Pero bueno, acá la parte distal, ya terminando, se llama antro pilórico, que hay una entrada, o sea, al intestino delgado. Esto es parte del intestino delgado, se llama píloro, esa entrada. Y tiene una curvatura menor y una mayor. Pero este saco, si yo le meto más comida, se va a agrandar, obviamente. ¿Sí? Acá lo ven al estómago, ¿dónde está? ¿Sí? Detrás del estómago se encuentra el páncreas, que es eso que se ve a lo largo. ¿Sí? Y esta es la vesícula biliar y el hígado. ¿Mm? Luego está el intestino grueso, el delgado, el apéndice, el grueso, que es lo que siempre tiene problemas. Y acá brevemente les explico muy brevemente, ¿sí? Porque no me quiero extender. La función de la vesícula biliar es almacenar y concentrar la bilis. ¿Sí? La que vimos recién, esa chiquitita en verde, bien. Esa va a eliminar esa bilis por conductos hepáticos, o sea, cístico, ¿sí? Eh, hasta ser requerida por el proceso de digestión. La función principal de la bilis consiste en facilitar la digestión, absorción de grasa, ¿sí? Es un color pardo verduzco. La gente que tiene piedras en la vesícula biliar, por lo general empieza con vómitos y arroja estos vómitos, este líquido verduzco. Eso quiere decir que se está muriendo el dolor y necesita rápidamente ser intervenida quirúrgicamente en una operación. Acá se encuentra el hígado. El hígado tiene más de 2000 funciones en el cuerpo, es muy importante. Acá les nombro algunas que están relacionadas con el sistema digestivo. Almacén de azúcar, de glucógeno, en la glucólisis se produce eso. ¿Sí? Desintoxicación de sangre, metaboliza proteínas y lípidos, carbohidratos y favorece el tránsito de bienestar, ¿sí? Entre otras. ¿Sí? Tiene miles y miles eh, de funciones. Interviene también en la piel. Bien, acá lo que voy a hablar brevemente es el páncreas, que es una hormona, en realidad es una glándula, no es una hormona, ¿sí? Y tiene 2 hormonas importantes, que es una glándula mixta, endocrina y exocrina. Se llama insulina y glucagón. Estas se liberan en el torrente sanguíneo a medida que recibe la cantidad de glucógeno, ¿sí? Y lo que hace en el sistema digestivo, secreta junto con el jugo de la bilis, se juntan los 3 jugos y se distiende en ese lugar y confluyen en el duodeno para hacer esa pasta que quedó en el estómago, se llama quimo, y pasa al duodeno en forma de kilo, que se lo dice así. El intestino delgado tiene muchos nutrientes, o sea, absorbe todos los nutrientes.
tiene un esfínter pilóroco y otro ileosacal. Se comunica al intestino grueso. La misión del intestino delgado es defender de los organismos del exterior. Ahí llegan bacterias, llegan virus, llegan parásitos, de todo. Y lo que hace es defensa, ¿sí? El quimo que les dije anteriormente queda en el estómago, se crea en el estómago, formado por el bolo alimenticio, y esos ácidos, tanto clorhídrico, peccinógeno y otras sustancias, a partir de esos movimientos que hace de mezcla, surgen el famoso quilo. Y junto con esas secreciones pancreáticas y biliares, destruyen toda la tipo de pasta que se forma en el estómago y forman esa pasta que va a pasar al duodeno. Acá se encuentran todos los órganos que le nombré y ven que dice conducto cístico, conducto coleodoco. Esto comunica directamente al duodeno, entonces se liberan en este lugar para formar el famoso quilo que le dicen, ¿sí? Bien, intestino grueso es la porción más grande y responsable de absorción de agua, ¿sí? La materia fecal, si no tiene agua, no se forma. Está la válvula ileosacal y león. Bueno, acá no nombra el yeyuno, ¿sí? Perdón, el duodeno, yeyuno y león son parte del sistema intestino delgado. Y acá lo que tiene es el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, y finalmente recto y ano, que va a ser por donde tiene. Acá les hablo brevemente de las actividades. Todo lo que está explicado acá en este Power lo tienen acá dentro, o sea, toda la información, ¿sí? ¿Queda claro qué significa un nutriente? Un alimento tiene nutrientes, cómo se clasifican los nutrientes, realiza un cuadro de alimentos que provee energía. ¿Vieron el cuadrito con los dibujitos? Eso pueden usar ese cuadro también, lo pueden hacer en forma de cuadro horizontal en la hoja. Explica digestión mecánica, deglución, explica digestión química en el estómago, explica procesos químicos que intervienen en vesícula biliar, hígado y páncreas. Explica reabsorción en intestino delgado y función del intestino grueso. ¿Sí? Esto lo que quiero que dejar en claro es que lo tienen todo dentro del Power, ¿sí? O sea, no tienen que buscar fuera de internet, ¿sí?